Ok, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La fecha de hoy, martes 20 de mayo 2025. Para el día de hoy vamos a ver qué son las ciencias sociales. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Cómo las podemos entender y abarcar desde un punto de vista mucho más accesible? Entonces, las ciencias sociales son esta ciencia encargada de estudiar la sociedad y el comportamiento humano. Estas ciencias analizan estructuras, relaciones e instituciones con métodos científicos. Entonces, todo lo que tenga que ver con ciencia está muy relacionado al método científico que ya en anteriores oportunidades hemos podido estudiar y abordar con algunos ejemplos muy prácticos para entender que la ciencia no es, pues es un proceso muy riguroso, pero no es tan ajeno como nosotros pensamos. Las ciencias sociales son un fundamento para la ciudadanía. Entonces, inicialmente las ciencias sociales estaban únicas, solitas, pero posteriormente se unieron a otro ente que se llama ciencias sociales y ciudadanas. Y al día de hoy, pues las conocemos de esa manera. Incluso en las pruebas ICFES, para los que tengan la oportunidad de presentarlas, van a encontrar un componente, un área específico que dice ciencias sociales y competencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales nos van a enseñar a comportarnos debidamente dentro de una sociedad. Ese es el fin lógico del objetivo de la ciencia, de este tipo de ciencias. Estas ciencias sociales tienen algunos conocimientos como la historia, la geografía, la economía, el derecho, la sociología, entre otros, que son de los componentes básicos que le dan la forma, la estructura a las ciencias sociales. Entre otras, brindan un entendimiento fundamental de la sociedad. De la misma manera, entendemos el análisis. Las ciencias sociales ayudan a comprender los procesos sociales, los sistemas políticos, los problemas económicos y los conflictos que afectan a la sociedad. De igual manera, el pensamiento crítico de estas ciencias está basado en el fortalecimiento, la capacidad de analizar la información, la manera en la que cuestionamos las ideas, tomamos decisiones informadas y evaluamos el impacto de las políticas y acciones sociales. Como también abordamos el contexto de estas ciencias, que son permitir situar los diversos problemas sociales en un contexto histórico, geográfico, político y cultural, lo que facilita pues una comprensión profunda para que cada uno de nosotros nos formemos como jóvenes científicos que finalmente lleguemos a priorizar un conocimiento amplio acerca de todas las bondades básicas y que finalmente podamos indagar y tratar de resolver problemas que trae la sociedad de hoy día y la innovación que esta conlleva. Las competencias ciudadanas también se basan, bueno, es una ciencia sumada a las ciencias sociales, ¿no? Y se basan en la acción dentro de la sociedad, o sea, cómo yo participo, cuál es la forma, mi mecanismo de participación dentro de la sociedad. Y entre ellas tenemos cuatro puntos importantes que vamos a ver hoy. Primero, la participación. Promueven la participación democrática, la defensa de los derechos humanos y la contribución activa a la comunidad. El respeto y la convivencia es el segundo punto. Fomentan el respeto por la diversidad, la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una sociedad más justa. Entonces, las ciencias sociales nos van a permitir formarnos cada uno de nosotros con muchos más valores para poder entregar finalmente a la sociedad todas estas. Recordemos que el mundo es un ciclo y que la ley de la cosecha existe. Todo lo que nosotros sembramos, finalmente vamos a recibir. Por otra parte, tenemos el lado de la responsabilidad, un valor muy importante que debe hacer parte de nuestra vida diaria. Inculcan la responsabilidad social, el compromiso con el bien común y la ética ciudadana. Recordemos que no estamos solos en el mundo, sino que debemos ser empáticos y todo el tiempo, pues, dirigirnos a una comunidad.
Finalmente, el emprendimiento. Las competencias ciudadanas nos permiten desarrollar la capacidad de identificar problemas, proponer soluciones y actuar de manera proactiva en la sociedad. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguien tiene algo que aportar hasta el momento? ¿Está claro? Hola, buenas tardes, profe. Acepte a unos muchachos que están ingresando, por favor. Gracias. Solo había uno, ya no me aparecen más. Listo. Entonces, vamos a continuar. Las ciencias sociales y las competencias ciudadanas se entrelazan en la formación de individuos capaces de comprender y participar activamente en la sociedad, como les mencionaba anteriormente. Las ciencias sociales proporcionan los conocimientos, que son las bases específicas para cualquier tipo de ciencia, y además las herramientas para analizar la sociedad, todas sus instituciones, las relaciones que ejercen entre ellas y finalmente pues los problemas. ¿Para qué? Para entender, comprender y poder proponer una solución específica. Las competencias ciudadanas, por otro lado, se enfocan en las habilidades y actitudes necesarias para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y crítica. Entonces, por favor, mi pregunta para el día de hoy. ¿Ustedes creen que las ciencias sociales y las competencias ciudadanas se entrelazan, se complementan y desde qué punto de vista? Las ciencias sociales y las competencias ciudadanas no son áreas separadas, sino que son complementarias. Entonces, esto nos responde al interrogante anterior, pero quiero que pues lo anoten en sus cuadernos y pues puedan hacer al menos un párrafo en donde expongan sus ideas para entender sus puntos de vista. Los conocimientos de las ciencias sociales son la base para ejercer una ciudadanía responsable, mientras que las competencias ciudadanas nos permiten entender la aplicación práctica de todos los conocimientos que vamos recopilando a lo largo de nuestra vida a la vida real, porque de eso se trata también las ciencias, que no todo el tiempo nos quedemos en la fundamentación teórica, sino que lo podamos llevar a la vida diaria, a la vida real, porque finalmente eso es lo que vamos a necesitar. Alguna vez leía en una imagen en internet un meme gracioso que me decía día, no sé, creo que 3600 algo así decía, día 3600 de mi vida y aún no utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces, cosas como esas nos y llevan a pensar que a veces todos los conocimientos que nosotros recopilamos en nuestra vida no los hacemos parte de ese diario vivir. Por eso es importante que podamos indagar, hacer uso comprensivo del conocimiento y la aplicación de este. La formación en estas dos áreas nos va a permitir comprender el mundo social en el que vivimos, participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa, resolver problemas de forma creativa y colaborativa. No estoy de acuerdo con las personas que dicen que los problemas políticos, en el caso de nuestro país, Colombia, son ajenos. No, siempre tienen que estar o ser parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de esa sociedad justa, democrática y equitativa. Resolver problemas de forma creativa y colaborativa y ejercer una ciudadanía crítica, reflexiva, consciente y muy capaz. ¿De qué? De defender sus derechos y los de los demás, de una forma pacífica siempre y cuando, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, un breve resumen de la historia de las ciencias sociales lo podríamos basar en estos tres puntos que les coloqué acá. El primero es la ilustración y la revolución científica. Recordemos que todo lo que es ciencia surgió de un movimiento que inicialmente, perdón, comenzaron los griegos allí llamado o denominado la filosofía. Ese amor al conocimiento que ellos tenían, demostraban
y trataban como de plasmar en todos sus escritos, en todos sus pensamientos que le entregaban a la gente. Entonces, en todos esos papiros y documentos antiguos. De esta manera surgieron, pues es como la mamá de todas las ciencias, la filosofía, esa forma de pensar de manera tan rigurosa, tan práctica y tan específica. Entonces, en la Ilustración, por allí en los siglos XVIII y en el siglo XIX, fueron la base para el estudio sistemático de la sociedad. El comportamiento, las ciencias sociales estudia pues el comportamiento humano y las bases de las sociedades. Entonces, todo esto a través de la filosofía permitió entender los cambios sociales y políticos de la época, que para ese momento pues eran avances realmente grandes. De pronto ahorita nos parecen sencillos, pero para ese momento eran grandes avances. Figuras claves que tenemos dentro de las ciencias sociales. Por ejemplo, personajes como Auguste Comte o Comte, Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber marcaron esta disciplina. Y pues posteriormente hubo personas que siguieron sus pasos. Finalmente, el impacto industrial ayudó, revolucionó para que las ciencias sociales tuvieran una acogida mucho más importante dentro del mundo. Esto influyó en el desarrollo de teorías sociales y económicas. Las ciencias sociales, como les decía, hacen parte pues de las ciencias, vuelvo y repito. Por lo tanto, necesariamente tienen que tener métodos de investigación. Dentro de los métodos de investigación en ciencias sociales encontramos dos principales. Los métodos cuantitativos, que se basan en números o datos numéricos, y los métodos cualitativos, que se basan en datos cualificables. Los métodos cuantitativos pueden ser evaluados a través de encuestas, análisis estadísticos, experimentos y clasificación de datos numéricos. Recordemos, cuanti de números. Por otra parte, los métodos cualitativos se pueden recopilar a través de entrevistas, observaciones de los participantes y análisis de discurso. Estos métodos cualitativos se ven a través de cualidades, cualidades que podemos observar. Por ejemplo, si yo les digo una persona es alta, baja, perdón, alta, gorda o acuerpada con cabello largo, ¿estoy hablando cuantitativa o cualitativamente? Cualitativamente. Qué pena, me demoré. Listo, entonces les estaba hablando, todas las características cualitativas representan estos métodos cualitativos, cualificables. Dentro de estos dos tipos de métodos también tenemos los aspectos éticos que deben hacer parte de nuestro diario vivir. Y en las ciencias reflejan un punto de vista muy importante. La ética es fundamental en toda investigación social. Por ejemplo, si yo les doy eh, un tipo de estudio o un tipo de investigación que necesariamente tenga que ver con animales, tratamiento de animales vivos, ustedes, bueno, las personas que son animalistas van a poder proyectar su punto de vista. Por otra parte, existirán muchas personas que les parezca bien trabajar con animales vivos, otros que no les parezca bien, a través, pues, o haciendo parte de los derechos de los animales, ¿sí? Y todas estas reformas y protestas que el día de hoy, pues, hacen parte de todos los derechos que como ciudadanos debemos respetar. Entonces, la investigación con animales, esto desde el punto de vista, pues, biológico,
La investigación con animales en muchos laboratorios, en muchos países, ya está mandada a recoger. Entonces, muy importante que nosotros siempre tengamos un espíritu crítico y analítico para entender claramente qué es bueno y qué es malo. Nuestras mamás, nuestros padres, desde muy pequeños trataron siempre, o bueno, espero que en todos los casos, trataron siempre de decirnos que debemos discernir de lo bueno y lo malo. Entonces, de la misma manera, en la ciencia se usa esto. Nosotros debemos entender qué es bueno, qué es malo y qué riesgos puedo correr a través de pues, procesos de investigación. Entonces, por eso es muy importante siempre tener eh, de lado nuestro compromiso ético como profesionales. Dentro de las disciplinas claves de las ciencias sociales, que son ciencias transversales que ayudan o impulsan pues este conocimiento acerca de las ciencias sociales, tenemos la sociología, la antropología, las ciencias políticas, economía y psicología social. Bien, estas ciencias impulsan el hecho, son como los propulsores o la plataforma de las ciencias sociales. A través de estas ciencias podemos hacer ciencias ciudadanas. La sociología en detalle. Entonces, eh, existen instituciones sociales que impactan en la organización social y cotidiana. También tenemos, por otra parte, las teorías sociológicas, clásicas y contemporáneas que explican el cambio social. Y finalmente, temas de investigación existen muchos. Dentro de la sociología hay temas que nos competen a todos como la desigualdad, la pobreza, la movilidad social y muchos más que pudieran surgir ahorita. ¿Cuál sería la relevancia actual de las ciencias sociales? O sea, ¿qué papel juegan actualmente las ciencias sociales? Entonces, nos ayudan a entender problemas sociales como el cambio climático, la migración o la desigualdad o inequidad. Las políticas públicas, diseño y evaluación para mejorar condiciones sociales. ¿Ustedes creen que está correcto o no está correcto el hecho de ejercer una votación parcial en Colombia? Es decir, es correcto cuando las encuestas arrojan números cuantitativos, o sea, cantidad de datos que dicen votos blanco o votos nulo en urnas de votación. Por mi parte o desde mi punto de vista, no está correcto, porque todos como colombianos debemos ejercer nuestro derecho al voto, ya que pues este es secreto. Entonces es muy importante que tengamos ese espíritu reflexivo para poder saber qué decisiones debemos tomar, porque la vida se trata de eso, toma de decisiones. También nos permiten entender los medios y toda la cultura en general a través del análisis del impacto social y cultural. ¿Cuáles son los desafíos? O sea, en el futuro, ¿cómo se proyectan las ciencias sociales? Entonces, en un futuro vamos a tener más desafíos, ya que el mundo se está moviendo a pasos agigantados, ¿sí? Ahorita no estamos en la misma era que nuestros abuelos, nuestros antepasados. Los problemas de ahorita tecnológicos no son iguales que los problemas que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Los problemas de los jóvenes hoy día no son los mismos que nosotros tuvimos. Entonces, de esta manera entendemos que el mundo se está moviendo a pasos grandes y a medida que más avanzamos en el tiempo, vamos a tener muchos más desafíos que que nos va a traer la globalización, la tecnología. Estas formas de innovación de la tecnología en la ciencia. Entonces, por ejemplo, la globalización, esa interconexión creciente de las sociedades. Entonces, el día de hoy podemos comunicarnos con una persona que esté al otro lado del mundo, por ejemplo, en China, en todo en el continente asiático, en minutos, en segundos, en milésimas de segundo, porque
inmediatamente yo envío el mensaje, el receptor lo está leyendo. De la misma manera, este receptor envía el mensaje y yo lo estoy leyendo al mismo tiempo. Anteriormente no, se enviaban telegramas, cartas, eh, eh, sobres con información detallada y escrita a mano sobre papel, esto en la imprenta, ¿no? Y se enviaba a través de correos, delegaciones, barcos, diferentes tipos de correspondencia y al cabo de un tiempo que llegaba al lugar receptor, lo recibía la persona a la que pues, le llegaba el correo, lo contestaba y lo devolvía. Y era el mismo tiempo de regreso que cuando se había ido. Es decir, hablábamos de mucho, mucho tiempo. Hoy día eso ya no es así, gracias a esta fuerte énfasis de la tecnología. Entonces, ¿cómo se transforman los comportamientos y las relaciones sociales a través de la tecnología? Anteriormente era solamente el hablar, el comunicarnos, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje corporal, persona face to face, cara a cara. Ahorita todo es virtual, todo no, pero la mayoría. Nosotros nos vamos a comunicar, por ejemplo, en nuestro caso, este curso. No nos conocemos, espero que algún día nos podamos ver personalmente, pero todo el tiempo hemos ya tenido varias clases, 4 clases con esta, y todo el tiempo ha sido una relación virtual a través de la tecnología. Chévere porque nos abre nuevas puertas, nuevas oportunidades, pero también la tecnología se ha vuelto de pronto en muchos casos un enemigo nuestro. Por favor, mucho ojo. Este es un llamado también a la reflexión. No todo el tiempo puede ser tecnología para nosotros, o sea, no el 100% de nuestras vidas tiene que ser el lado tecnológico, sino que también tenemos que dar prioridades, prioridades hacia todos los entes que necesiten nuestra atención, ya sea familia, hogar, etcétera. La complejidad hace parte también de los desafíos futuros de estas ciencias, el abordar problemas sociales inciertos y multifacéticos. Por ejemplo, yo les hablo de una nueva tecnología que hace parte hoy día de nuestro pues, presente y es las IAs, las inteligencias artificiales. ¿Qué opinan ustedes acerca de las IA? Si alguien quiere hablar, por favor, puede activar su micrófono. Las inteligencias artificiales. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a tomar 5 minutos respectivos para mencionar acerca de este tema. Profe, yo siento que la IA en algunas formas favorece, pero en otras se sale de control porque crean imágenes que no son verdaderas y a veces van contra el criterio de la persona. Pues yo pienso eso sobre la IA. Es excelente. Me parece un muy buen aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Buenas A tardes. ver, ¿qué nos damos opción sobre la inteligencia artificial en estos tiempos? Para este siglo, la verdad es algo que ya está muy avanzado, que sirve muy bueno, es algo muy inteligente y como acaba de decir aquí la compañera, a veces se sale de control, pero hay que mirar en las ayudas que siempre nos da todo y también depende del manejo que le dé cada quien, ¿no? Ajá, perfecto. También otro aporte muy significativo para la clase de hoy. ¿Alguien más quiere hablar? Profe, buenas tardes. Buenas Teniendo en tardes. cuenta que la IA pues no es mala, es ciertamente el uso que nosotros le demos. Exacto, muy buen aporte. Recopilando la información que ustedes me dieron, es muy parecida pues a mi pensamiento, ¿sí? Nosotros, si sabemos utilizar la tecnología, va a ser un aliado fundamental en nuestra vida diaria. Pero si la tecnología nos maneja a nosotros, vamos a encontrar todas las cosas en contra o desfavorables que ella trae para nosotros. Eso a nivel nuestro, ¿no? A nivel propio, personal. Por otra parte, está el tema que nos comentaban los compañeros acerca del uso indiscriminado de las IAs, de las inteligencias artificiales y otras tecnologías que puedan afectar nuestra personalidad o uso de nuestra personificación. Entonces,
Mucho ojo con los datos que entregamos a Internet, mucho ojo con los datos que que les soltamos a las otras personas porque no sabemos con quién estamos tratando. Entonces, importante que nos cuidemos. Hace un tiempo recibí una noticia acerca de la venta de datos biométricos del iris en Bogotá. No sé si lo harían a lo largo del país, pero esto, mucho ojo con eso. Resulta que nosotros tenemos patrones geométricos, detallados y propios. Cada persona nace solamente con un patrón de iris en el mundo, es decir, nadie va a tener el mismo patrón en todo el mundo, en todo el planeta. Lo mismo las huellas dactilares. Entonces es información que uno no puede vender por más dólares que le ofrezcan, porque es nuestro. Ahí tomamos nuevamente lo que yo les mencionaba al inicio, el compromiso ético que cada uno tenga para con su vida, con su familia y la protección de sus datos. Bien, entonces vamos a abandonar la grabación y vamos a volver a ingresar. Bien, seguimos. Finalmente, pues toda esta complejidad tecnológica en la que vivimos el día de hoy nos permite tener un alto grado de interdisciplinariedad, que es la colaboración entre las distintas disciplinas para finalmente formar soluciones integrales que nos permitan entender todos estos desafíos que mencionamos acerca de los cuales, o bueno, en los cuales atraviesa el mundo. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito acerca de la historia mundial, por qué etapas ha pasado el mundo hasta el día de hoy. Y esa historia, pues, nos permite entender el estudio de los eventos y todos los procesos que han ocurrido a lo largo del tiempo en diferentes partes, desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Entonces, si ustedes toman nota, toman apuntes, este sería pues el título siguiente, la historia mundial. La primera parte de la clase se basó básicamente pues o generalmente, en cuál es el concepto, la importancia, los desafíos, o sea, cómo aparecen las ciencias sociales en el presente, pasado y futuro. Y a partir de ahorita vamos a comenzar a tratar un tema que es historia mundial. Entonces, si toman nota, por favor, título, historia mundial. Vamos a iniciar esta historia mencionando 4 etapas importantes. Bien, la primera pues es el análisis de las culturas, sociedades y regiones. La historia mundial busca entender cómo las diferentes culturas, sociedades y regiones se influyeron o se ayudaron mutuamente a lo largo del tiempo pues para formar lo que hoy día es sociedad. También el estudio de todos los procesos de cambio y la evolución permitieron entender, examinar cómo van cambiando las sociedades, cómo fluctúan, cuál es el movimiento, la tendencia que tienen esas sociedades, las instituciones, las ideas y los valores a lo largo del tiempo. Hablamos aquí también en este tipo de ciencias de la evolución. Recordemos que la evolución es la forma en la que se percibe la condición o la capacidad humana para fluctuar, para ser flexible a lo largo del tiempo y no dejarse quedar atorado en la obsolencia. Entonces, si nosotros vamos, les mencionaba hace un rato que el mundo va a pasos agigantados. Si nosotros nos quedamos mirando cómo avanza el mundo, somos obsoletos. Pero en cambio, si nosotros a medida que el mundo va avanzando, vamos siguiendo estas pisadas, o vamos tratando de avanzar con el mundo, estamos evolucionando. Como tercer punto, la utilización de diversas disciplinas. Les hablaba hace un poco de la interdisciplinariedad, o sea, cómo se ayudan varias disciplinas, varias ciencias, varias formas de entender o varios estudios, cómo se relacionan para dar un fin de un bien común. La historia mundial se beneficia de la arqueología, la antropología,
la genética, la lingüística y otras muchas más disciplinas que nos permiten comprender el pasado. El análisis de fuentes primarias y secundarias también juega un rol muy importante dentro de este estudio de las ciencias en la ciudadanía. Se utilizan fuentes documentales, materiales arqueológicos y estudios de historiadores para reconstruir el pasado. Entonces, las ciencias sociales, a través del punto importante que vamos a tomar ahorita, que es la historia, es un subtema, necesariamente tiene que basarse en fuentes, ya sean verbales o escritas de antepasados, para poder contar la historia. La historia del mundo se divide en periodos como la prehistoria, segundo la edad antigua, tercero la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es la que aún estamos viviendo. Se enfoca, la edad contemporánea es lo mismo de hoy día, y se enfoca en las conexiones entre los imperios, ciudades, estado, naciones-estado y las colonias. Entonces es muy importante para entender cómo ha evolucionado la historia mundial. Vamos a comenzar viendo los principales periodos de la historia mundial. Entonces vamos a ver ese primer periodo que marcó el inicio de la historia, lo que hoy conocemos historia. Este primer periodo se llamó prehistoria con el prefijo pre, es decir, antes de la historia que hoy conocemos. La prehistoria se extiende desde la aparición de los primeros humanos hasta la invención de la escritura, hace aproximadamente 5.000 años. Hablamos, en este periodo de la historia, hablamos de los cavernícolas, de los nómadas, estos humanos que inicialmente comenzaron a utilizar sus manos, todas las herramientas que tenían y a valerse de su cuerpo, de sus extremidades superiores e inferiores para alimentarse, sobrevivir, para labrar la tierra. Este periodo comprende dos etapas principales. La Edad de Piedra, que fue la primera gran etapa o el primer surgimiento en donde todo era pues, básicamente de piedra, las herramientas, todo. Y a través de ahí pues se generó el proceso de subsistencia de ellos, ya que pues los seres humanos no tenían dotaciones como los animales, tales que les permitieran sobrevivir, tales como colmillos, garras o pieles muy gruesas que les dieran la capacidad evolutiva. Entonces ellos tuvieron que valerse de sus propias herramientas inventadas. La segunda etapa de esta prehistoria fue la edad de los metales. Entonces comenzaron a descubrirse ciertos metales que le daban más particularidades, más defensa, más protección a la vida humana, que pues era el tema de la subsistencia era una de las cosas más importantes para ese momento, el poder dejar generación, heredar. En este periodo, como les mencioné, se trabajaron dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra comprendió etapas o periodos como el paleolítico, mesolítico, neolítico. Y la edad de los metales ya fue pues una edad mucho más avanzada, que fue la edad de cobre, bronce y también la edad de hierro. Seguidamente tenemos otro periodo importante que es la Edad Antigua. Dentro de la Edad Antigua datamos dos fechas importantes. Comienza o inicia con la invención de la escritura y se caracteriza por la aparición de las primeras civilizaciones como la civilización egipcia, mesopotámica, griega y romana. Entonces, ya después de haber pasado toda la etapa de los nómadas, de los cavernícolas, de todas estos primeros humanos, seres humanos que pisaron la tierra y que supieron sobrevivir, llega un proceso o llega un momento de la vida en la que ya no solamente se utilizan su mente, su cuerpo, todas sus aptitudes y capacidades para subsistir, sino que comienzan a hacer lo que yo al inicio les comentaba,
a filosofar. Y dentro de estas filosofías o estos pensamientos críticos y analíticos perfectamente y sistemáticos bien hechos, descubren un proceso muy importante que marcó la historia y es la invención de la escritura. A partir de ahí ya no se hablaba solamente de relatos verbales de generación en generación, en donde los padres les contaban a los hijos historias y se iban perdiendo características específicas de orador a orador y de receptor a receptor, sino que ya todo se trataba de manejar de manera escrita, ya sea en papiros, en piedra, bueno, pues dependiendo del tipo de momento de la historia en donde se sitúe. Civilizaciones importantes como las que se ven en en las figuras que marcaron pues esas grandes construcciones que hoy día nos preguntamos cómo hicieron estas personas que de pronto las malinterpretamos y decimos, pero ¿cómo? Si hoy día tenemos tanta maquinaria, tantas tecnologías, tantas invenciones e innovaciones, y a veces no somos capaces de hacer construcciones de estas magnitudes tan resistentes, porque sabemos que el mundo ha atravesado guerras, ha atravesado sismos, ha atravesado diversas condiciones climáticas y aún así estos monumentos, grandes monumentos, permanecen en pie, estables y en buen estado. Continuamos. Dentro de este periodo encontramos las principales civilizaciones y culturas, como la civilización mesopotámica. Ahí encontramos el imperio sumerio, la acadia y la babilónica. La civilización egipcia, con su gran cultura, arquitectura y religión. Recordemos que estamos muy familiarizados con esta civilización egipcia, con todo el mundo egipcio, ya sea por la parte religiosa o por la parte curiosa que nosotros tenemos, el despertar, el tratar de entender cómo funcionaba esa cultura, cómo eran los faraones, todo esto de los entierros momificados y las pirámides. También hablamos de la civilización griega con su cultura clásica. Sí, tenemos mucha influencia acerca de la filosofía, todos estos pensadores que vienen de allí, su democracia y su legado intelectual. Roma también hizo parte de de estas primeras civilizaciones. Entonces, el Imperio Romano, con la influencia que tenemos de él, es su derecho y la cultura occidental, pues marcado fielmente sobre este imperio. La civilización china, con su desarrollo en filosofía también. Entonces, recordemos filósofos, pensadores que hablaban a través de proverbios chinos. Ciencia, ingeniería. Entonces los chinos, pues a veces nosotros decimos, no, es que la cultura oriental está mucho más avanzada que nosotros. En ocasiones, pues ellos tienen allá sus métodos, sus formas tradicionales de pensar mucho más rápido y crear ciertas tecnologías que les permiten innovar para solucionar diferentes problemáticas. La cultura o civilización india, con su desarrollo en la religión, muy marcado por la religiosidad, como el hinduismo, la filosofía y la matemática. Entonces, de la cultura india podemos destacar obras principales como el álgebra de Baldor, o sea, que de pronto nos ha dado muy duro en matemáticas. Entonces, muy importante. El fin de este periodo termina en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Continuamos con la Edad Media. Esta edad Esta Edad Media comprende, o bueno, comienza con la caída del Imperio Romano y se caracteriza por la influencia del cristianismo, el feudalismo y el desarrollo de las ciudades. A partir de aquí ocurre algo muy importante y es la influencia, o bueno, eh, el momento marcado en el que la iglesia, la religiosidad, el cristianismo, comenzó a manejarlo pues prácticamente todo. El poder estaba en manos de la iglesia. Entonces,
posteriormente hubo necesariamente que hacer una liberación de esto, pero en la Edad Media se marcó fuertemente la influencia del cristianismo, el desarrollo de las ciudades. Entonces, incluso la alfabetización, el proceso de alfabetización, el proceso de estudio se daba a través de la iglesia. Este periodo también, esta edad también se llama medioevo. Este periodo histórico de la civilización occidental que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Podemos ver las imágenes que observamos y entonces acá fue donde comenzó realmente pues la conquista de muchos lugares. Seguimos hablando de conquista con la Edad Moderna. Esta edad es mucho más reciente a las anteriores que nosotros pues ya vimos. Esta Edad Moderna fue marcada por la conquista, sobre todo de la expansión europea, la revolución científica, la ilustración y la revolución industrial. Entonces, toda esa tecnificación de la mano de obra marcada por eh, la suplencia de las máquinas allí a todos los trabajadores que marcaron grandes cambios en cómo se concibían las industrias. También la revolución científica que nos permitió al día de hoy tener muchas más oportunidades para vivir, como lo son el descubrimiento de las vacunas, que nos permiten tener más estabilidad a nivel de salud. Bien, este periodo histórico está comprendido entre los siglos XV, a partir de que termina la Edad Media, sigue la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII. Entonces, si vemos acá, se ve una imagen de la colonización allí de Europa hacia islas, pequeñas islas, lugares recónditos de la tierra que necesariamente pues los españoles, ingleses, bueno, personajes importantes de Europa comenzaron a colonizar. ¿Para qué? En búsqueda de nuevas expansiones, principalmente en búsqueda de poder, en búsqueda de enriquecimiento. Seguidamente hablamos en este periodo de procesos importantes que marcaron esta edad moderna, como el Renacimiento, este movimiento cultural que renovó el interés en la cultura clásica, griega y romana. La revolución científica, que ya les mencioné, el surgimiento del método científico, avances en diversas áreas del conocimiento que permitieron pues mejorar la calidad de vida humana. La ilustración, también movimientos artísticos, una corriente de pensamiento que promovió la razón y la ciencia como motores del progreso. La reforma protestante, una ruptura religiosa que dividió la cristiandad occidental. Entonces, esta fue la primera parte de esa liberación. Y finalmente, pues les mencionaba movimientos artísticos como el barroco, que se caracterizó por la exuberancia y el dinamismo en todas sus creaciones. Continuamos con la edad contemporánea. En esta edad, pues nos encontramos, está comprendida desde la Revolución Francesa, que fue en 1789, hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Entonces, en las imágenes podemos observar las tecnologías, ¿sí? Entonces, ya acá, en este periodo, en esta edad, encontramos el surgimiento de los vehículos automovilísticos o automotores que permitieron desplazarnos de una mejor manera, de una manera más conveniente, más tranquila, más relajada. También el acceso de estos vehículos, de estas formas de medios de transporte, formas de movilización de las personas, mucho más asequibles para todas las clases sociales, no solamente pues, para la clase popular, popularmente rica o clase alta. Comienza con la Revolución Francesa y se caracteriza por la globalización, o sea, llevar estos nuevos movimientos a la expansión mundial. Las guerras mundiales, que tristemente hacen parte pues, de todo la evolución mundial y se caracteriza también por la revolución tecnológica. Recordemos que a partir de la edad moderna, la tecnología
que fueron donde surgieron las primeras corrientes científicas, así modernas, la tecnología a partir de ese momento nunca paró. La innovación tecnológica siguió avanzando a través de pasos firmes como la ciencia y la investigación. En este periodo de la edad contemporánea encontramos momentos importantes como lo son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estas dos revoluciones estuvieron marcadas por cambios radicales en la sociedad. Bueno, permitieron, ese fue como el objetivo final, cambios radicales que motivaron o influenciaron mucho a la sociedad. La revolución industrial impulsó la creación de nuevas industrias, máquinas y formas de producción transformando la vida de las personas. Entonces ya la producción de, por ejemplo, un colchón no demoraba meses, años, porque era tardado, sino que era ahora con las máquinas demoraba días solamente o incluso horas. Entonces todo esto revolucionó, por eso se llama revolución, la forma de pensar de las personas. Bien, y pues el mejoramiento de la calidad de vida, una vida más humana, más tranquila, que fuera más accesible para todas las clases sociales. También hablamos del surgimiento de la democracia, las revoluciones liberales y el nacionalismo, que fueron importantes transformaciones políticas y sociales para las comunidades. Dentro de estas encontramos la globalización con la expansión de la influencia de grandes potencias y la interconexión entre los países. El fin de las barreras que dividían allí, pues que dividen los mapas, esos límites. Grandes avances en ciencia, tecnología, arte y cultura, sentando las bases para una sociedad globalizada como la conocemos el día de hoy. Muy bien, hasta ahí hemos terminado la historia de a través de las diferentes edades o periodos de que los cuales pues, ha atravesado el mundo. A partir de aquí vamos a iniciar un nuevo tema y es el mundo belicoso. Entonces, por favor, vamos a tomar un minuto para colocar el título. La palabra belicoso viene de bélice o de bélico, que significa guerras. Entonces vamos a hablar de las principales guerras que han existido a través de la historia. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué? O bueno, cómo han traído un impacto profundo en las vidas de las personas, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo o cuál es el resultado final de la guerra? El costo de la vida de muchas personas. Listo, entonces por favor vamos colocando este título, El mundo belicoso. Si ustedes toman apuntes, por favor, un título así bien llamativo, muy vistoso. Mientras tanto, yo les cuento lo siguiente. Los conflictos bélicos son importantes porque han marcado o tienen un impacto profundo en la vida de las personas y la sociedad en general, tanto a nivel individual como a nivel global. Además, pues todas las consecuencias eh, del costo de los conflictos o el belicismo tiene que ver con consecuencias humanitarias devastadoras, como la pérdida de vidas y el desplazamiento masivo. Los conflictos bélicos también tienen un impacto económico considerable, afectando la infraestructura, la productividad y el comercio. Los conflictos bélicos pueden ser un catalizador para el desarrollo de la legislación internacional como el derecho internacional humanitario y tienen un papel fundamental en la configuración de estas relaciones internacionales. Pero entonces, ¿vale la pena? Es mi pregunta. ¿Vale la pena el costo de tantas vidas por un avance mundial, una globalización a pasos agigantados? Vamos a comenzar a mirar estos principales conflictos que marcaron la historia. Repito, son solamente los principales, los más importantes, de los que más se habla, porque realmente han habido numerosos que no terminaríamos pues de mencionar acá. La historia de la humanidad
se marcó por innumerables guerras, desde conflictos antiguos hasta los modernos. Recordemos que hasta el día de hoy, ya ahorita les envío el videito para que lo miren, se siguen viendo conflictos, se siguen desarrollando guerras muy limitadas hacia países, o sea, de manejo interno. Ya no es como las guerras mundiales que afectaron pues a todos los países, sino que muy de conflictos internos en muchos lugares del mundo, pero que aún así tiene un costo-beneficio de vidas. Eh, la guerra ha tenido un impacto significativo en el desarrollo cultural, político y social de todas las sociedades y comunidades, y ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Vamos a iniciar con esta primera guerra que duró mucho tiempo. Si ustedes se pueden ver, desde el año 718 hasta el año 1492. Mucho ojo con esto. Se llama la Guerra de la Reconquista. Un largo periodo de guerra entre cristianos y musulmanes en la península ibérica, o sea, en España, en Europa, que resultó en la expulsión de los musulmanes, perdón, de España. Entonces, la guerra de la Reconquista duró mucho tiempo y pues finalmente pues el resultado fue la expulsión de todos estos musulmanes de España. Por favor, vamos a abandonar la grabación, nos quedan 5 minutos y volvemos a ingresar. Bien, les hablaba de esta primera guerra que duró muchos siglos, varios siglos, y fue pues la forma en la que los españoles lucharon contra el dominio musulmán, buscando pues la recuperación del control de esta región. Entonces podríamos colocar como esta una de las primeras guerras, debido a que inició tan temprano y que pues el fin de esta guerra terminó cerca de los años 1400. Seguidamente vamos a mirar las guerras de la Francia revolucionaria y todas pues las guerras napoleónicas. Bien, estas guerras, pues su nombre lo indica, fueron guerras lideradas allí por Napoleón, guerras de la colisión, que fueron pues una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar entre el Imperio francés bajo el mando de este emperador y pues una serie fluctuante de coaliciones europeas. Estas guerras comprendieron los periodos de 1792 a 1815. En este periodo de conflicto, pues que inició con la Revolución Francesa y culminó con la derrota de Napoleón, involucró a la mayoría de las potencias europeas y dejó un número muy triste estimado de 5 a 7 millones de muertos. Entonces, imagínense el costo del poder, la cantidad de vidas humanas que se llevó por delante. 5 a 7 millones de muertes. Recordemos que en estos periodos 1792 a 1815 no había manera estadísticamente pues de contar exactamente cuántas vidas, pero aproximadamente pues fueron cerca a esas cantidades. Seguimos con una guerra muy llamativa. La escuchamos en todas partes, hay películas. Estamos muy relacionados con esto. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 y finalizó en 1918. En esta Primera Guerra Mundial, pues se marcó un conflicto global que involucró a las primeras potencias europeas y que resultó en la muerte de más de 10 millones de personas. Volvemos a la misma pregunta. ¿Vale el costo del poder el número de vidas muertas o el número de personas muertas? Esta Primera Guerra Mundial también se conoce como la Gran Guerra y fue un conflicto mundial entre dos coaliciones, los aliados, que eran pues el Entente, y las potencias centrales.
Todos estos combates tuvieron lugar principalmente en Europa y en Oriente Medio, así como también en partes de África o Asia. Y en Europa pues se hablaba de las guerras de trincheras, cómo fue pues el uso generalizado de artillería, ametralladoras y armas químicas como el gas, la introducción de tanques y de los primeros aviones. Esta, pues, la Primera Guerra Mundial lastimosamente fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia, con un saldo de unos aproximadamente 10 millones de muertos militares. Bien, continuamos con la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra mundial abarcó los años desde 1939 a 1945. Este conflicto se denomina el conflicto más destructivo en la historia de la humanidad, con el asesinato de más de 50 millones de personas. Imagínense cuántas personas hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Hablamos de 10 millones aproximadamente. Y en esta Segunda Guerra Mundial, o sea, se unieron más países y el coste fue de 50 millones de personas muertas y la participación de prácticamente todos los países del mundo. Ahí eran todos contra todos. En esta Segunda Guerra Mundial, pues ya se habló literalmente de un conflicto militar de manera globalizada. En esta guerra se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas pues las grandes potencias que son las que lideran casi todo siempre. Mm, de esta manera pues se agruparon en dos alianzas. Eh, los aliados, que eran pues los militares enfrentados, eran los aliados por un lado y las potencias del eje, que eran pues la contraparte. Fue la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en los grandes continentes que destinaron toda su capacidad económica, militar y pues también todos sus avances científicos al servicio del esfuerzo bélico. Recordemos que aquí pues se hablan de las armas nucleares, de los holocaustos, de los bombardeos masivos a las ciudades contra civiles desarmados. Entonces, eh, aproximadamente pues se estima que fue el 2,5% de la población mundial de esa época la que murió, 50 millones de personas para ese momento. Bien. También existió una guerra civil china. Entonces esto ya pues hace parte de un conflicto interno, no involucró a más países, sino solamente fue allí en China. Comprendió los periodos de 1927 a 1949. Allí se trató un conflicto interno en China que se prolongó por más de 20 años y que dejó entre 4 a 9 millones de muertos. La guerra de Vietnam también ha sido pues una guerra que ha afectado al mundo. Esta guerra comprende los años de 1955, o sea, más recientes, a 1975. Eh, Esta guerra involucra un conflicto de larga duración entre el ejército de Vietnam del Norte y el ejército de Vietnam del Sur, con la intervención de Estados Unidos, y deja aproximadamente un número estimado de más de 1 millón de muertos. Bien, pues acá no les mencioné, no les mostré, pero pues Vietnam es un país del sudeste asiático, en el mar del sur de China. Bien, ahora el siguiente título sería, pues el siguiente subtema, conflicto del mundo actual. Ya acabamos de ver cuáles fueron los conflictos más importantes, más relevantes de todo el mundo, pues a nivel mundial, pero también es necesario mencionar o eh, entender un poquito que el mundo, aunque ha evolucionado, se ha revolucionado, sigue en constante conflicto y
pues gracias al avance de las ciencias sociales y ciudadanas, hoy se tiene el conocimiento acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son todos esas leyes que protegen la vida, las condiciones, la calidad de pues todos los seres humanos. Estos derechos, son inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el género que presenten, origen étnico, cultural, religión o cualquier otra condición que puedan tener o que podamos presentar. Estos derechos también son fundamentales para la dignidad humana y buscan garantizar un estándar de vida digno para todos. Bien, entonces, este conflicto del mundo lo vamos a abordar a partir de un siguiente video. Entonces, vamos un momentico eh, voy a dejar de compartir acá un segundo mientras busco el video. Yo lo había dejado acá abierto. Yo lo dejé aquí abierto, espérenme a ver. No. Ok, ya lo tengo. Ok, ya lo tengo. Voy a apagar mi audio. Ah, no, perdón. Voy a dejar mi audio y me dicen si lo escuchan bien. Si no, me toca compartírselos para que ustedes pues, lo observen después. La guerra en Ucrania ha acaparado toda la atención internacional durante los últimos meses. ¿Escuchan bien? Sí, señora, pues en mi caso sí. Vale, perfecto. Entonces lo voy a dejar continuar. La guerra en Ucrania ha acaparado toda la atención internacional durante los últimos meses. Pero hay otros conflictos armados que también están dejando víctimas y destrucción en el mundo y que han pasado casi desapercibidos. En este video te contamos otros 6 conflictos que están ocurriendo en el mundo al mismo tiempo que la guerra en Ucrania. Una dura guerra lleva asolando a Yemen desde hace 8 años, desatando una de las peores crisis humanitarias del mundo. Desde que comenzó el conflicto, 233.000 personas han muerto y entre ellas se cuentan 10.000 niños. Además, 4 millones de personas han tenido que huir de sus hogares y más de 20 millones necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. En el conflicto se enfrentan las fuerzas reales del presidente Abdrabbuh Mansur Hadi y las milicias rebeldes hutíes que controlan una parte importante del país, incluyendo la capital Sanaa. El conflicto estalló en 2014, pero se recrudeció un año después, cuando una coalición dirigida por Arabia Saudita salió en defensa del gobierno de Mansur Hadi y comenzó una campaña aérea contra los hutíes. Desde entonces, el gobierno yemení ha recibido apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por su parte, los hutíes reciben apoyo financiero y armamentístico de Irán, aunque este país no se implica activamente en esta guerra. Justo cruzando el Mar Rojo está el conflicto de Etiopía, el segundo país más poblado de África tras Nigeria. Etiopía tiene un sistema de gobierno federal, con 11 regiones controladas por diferentes grupos étnicos. Una de estas regiones es Tigray, controlada por el llamado Frente Popular de Liberación. En 2020 hubo elecciones locales, precisamente en Tigray, pero el primer ministro Abiy Ahmed las consideró ilegales. Este fue el detonante de una guerra interna que enfrenta al ejército federal y a los rebeldes de la región de Tigray. Desde entonces, el ejército etíope, las milicias étnicas y las tropas de la vecina Eritrea luchan para expulsar al Frente de Liberación de Tigray. Y ambas partes del conflicto han sido acusadas de atrocidades, con informes de asesinatos de civiles y violaciones masivas, según Amnistía Internacional. Además, el conflicto ha provocado que solo en la región de Tigray unas 900.000 personas vivan bajo condiciones de hambruna, esto según el gobierno de los Estados Unidos. Otro de los conflictos que más ha impactado en el mundo es el de Myanmar, en el que, según estimaciones de ONGs, más de 10.000 personas podrían haber muerto, mientras un cuarto de su población requiere de ayuda humanitaria. Myanmar acarrea un conflicto que dura
lleva ya varias décadas, registrando tensiones políticas y étnicas que muchos califican como una verdadera guerra civil. Aunque el país también ha tenido épocas de tregua, la violencia ha aumentado en el último año, desde que el 1 de febrero de 2021 el ejército dio un golpe de Estado y tomó el control del país después de unas elecciones generales ganadas por amplio margen por el partido de la líder Aung San Suu Kyi. Tras el golpe, los activistas de la oposición formaron una campaña incitando la desobediencia civil con huelgas y protestas masivas. Fue tal la reacción de los militares contra estos movimientos que la desobediencia civil se ha intensificado. Entre tanto, en Siria, la guerra lleva más de una década. En 2011, las protestas, inicialmente pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad, se convirtieron en una guerra civil a gran escala. Este es un conflicto que ha involucrado a múltiples grupos rebeldes e incluso potencias internacionales como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La guerra en Siria ha dejado más de 380.000 muertos y por encima de 200.000 desaparecidos. Además, más de la mitad de la población del país tuvo que abandonar sus casas, ya sea por desplazamiento interno o por buscar refugio en otro país. De hecho, este conflicto desató una de las mayores crisis migratorias en el mundo, con más de 6,5 millones de personas buscando refugio fuera de su país. Si Siria lleva inmersa en un conflicto más de una década, en Afganistán se cumplen ya más de 20 años desde la invasión de Estados Unidos. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán como parte de la guerra contra el terrorismo y la búsqueda de Osama Bin Laden. Pero tras 2 décadas de intensos combates y miles de muertos, los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, tras la retirada de Estados Unidos, que fue criticada por la forma abrupta en la que se realizó y que condujo al colapso inesperado de las fuerzas de seguridad afganas, que por cierto, las tropas estadounidenses habían entrenado y financiado durante años. Aunque el nivel de violencia ha disminuido drásticamente, organizaciones no gubernamentales advierten que la situación humanitaria puede empeorar debido a las sanciones y al aislamiento impuesto por gran parte del mundo al régimen talibán. También hay una gran preocupación por el deterioro de los derechos de las mujeres en este país con el regreso de los talibanes al poder. Por último, destacamos la lucha en varios países de África contra los grupos yihadistas. Después de que el Estado Islámico fuera derrotado en Medio Oriente en 2017, los grupos islamistas consiguieron operar en países como Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo y Mozambique. Destaca el caso del norte de Mozambique, donde ha habido una ola de violencia por parte de militantes islamistas con reportes de asesinatos, decapitaciones y secuestros, según grupos de derechos humanos. Incluso el gobierno de ese país acordó recibir tropas de Ruanda y de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional para luchar contra estas milicias. Bueno, sabemos que son una audiencia bastante activa, siempre están participando y nosotros siempre estamos revisando. Bien, entonces, retroalimentaciones del video. ¿Alguien quiere decir algo acerca del video? Hasta ahora, en la guerra que hay allá, no ha salido nada bueno de lo que ha pasado, ¿no? Ajá, sí. Sí, es como si, bueno, podríamos acotar o mencionar que es como si el mundo no aprendiera de los conflictos pasados y que pues las vidas de los seres humanos no fueran valiosas o importantes, ya que pues, se pierden muchas más vidas intentando abarcar poder. ¿Listo? Entonces, ¿todos de acuerdo? Claro que sí, profe, claro que sí. Vale, vamos a continuar ahora. Ya hablamos un poquito del conflicto actual en el mundo. Ahora vamos a hablar el conflicto en Colombia. El conflicto armado en Colombia es un conflicto interno asimétrico de baja intensidad que ha durado desde 1960 y que se extiende hasta el presente. Se caracteriza o se ha caracterizado por la confrontación entre el Estado colombiano y los diversos grupos guerrilleros, así como por la presencia de actores paramilitares y narcotraficantes. Hemos terminado el tema de conflictos y belicismo en el mundo y en Colombia. Son las 3:25 de la tarde. Vamos a dar inicio con un siguiente tema.
y es, para que coloquen allí el título en sus cuadernos, en sus anotaciones, geografía. La geografía es la ciencia que estudia los fenómenos físicos, biológicos y humanos de la Tierra. Entonces, para entender cómo sucedieron todas esas guerras, cómo evolucionó el mundo a través de la historia, porque recuerden que las ciencias sociales es una secuencia, entonces para entender necesitamos comprender cómo se sitúa, cómo se dispone el mundo geográficamente, o sea, el planeta Tierra y pues su entorno. También todas sus interrelaciones. Cómo se enfoca en estos fenómenos y se distribuyen en la superficie terrestre. Además, cómo se relacionan entre sí. Y vamos a hablar inicialmente del sistema solar. Entonces, el sistema solar es un sistema planetario formado por una estrella principal, que es el Sol, y todos los demás cuerpos celestes que giran a su alrededor, incluyendo planetas, satélites, asteroides y cometas. El sistema solar se encuentra en la Vía Láctea. Es una galaxia en espiral. En este momento ustedes le van a tomar una captura de pantalla a esta imagen y quiero que en el taller pues me presenten la imagen hecha. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos al Sol, que es la estrella principal, el astro de luz para todos los planetas, el Sol. Primeramente tenemos el planeta más cercano al Sol, que es el Mercurio, uno de los planetas más calientes que existe. Seguidamente continúa el planeta Venus. Posteriormente estamos en tercer grado, la Tierra. Si continuamos con Marte, hay como un puente de asteroides. Seguidamente continuamos con Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Si ustedes se dan cuenta, en este caso no está el planeta que anteriormente mencionábamos como Plutón, porque este planeta hace parte de los enanoplanetas, o sea, no es un planeta como tal. Entonces, por favor, le toman la imagen, la captura. Esto es lo que yo necesito que me presenten de dibujo en el taller. Entonces, listo, bien hechecito. Y vamos con, pues, a explicarles por qué hay muchos planetas que aunque los han descubierto, no hacen parte del sistema solar, o bueno, como tal, del nombre planetas. En nuestro sistema solar existen 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los que vimos en la imagen anterior. El sistema solar también incluye una gran cantidad de otros cuerpos celestes como planetas enanos. Dentro de estos planetas están Ceres, Plutón, Makemake, Haumea y Eris. También tenemos satélites naturales como la Luna. Ahí también hace falta, pues hizo falta el dibujo de la Luna. Recordemos que la Luna no es para todos, así como el astro que es el Sol, sino es específicamente para la Tierra. Y que existen planetas que tienen muchas más lunas que nosotros. Nosotros solo tenemos una. Y también otras partes que hacen, que conforman el sistema solar son asteroides y cometas que ahí en la imagen tampoco están. La Tierra se mueve alrededor del Sol, entonces ustedes como acá observan, la Tierra, toda esta línea punteada hace parte, toda esta, mm, toda esta línea punteada hace parte de una órbita, un movimiento que hace la Tierra. Quiero preguntarles si me escuchan. Sí, Sí, es que me parece el micrófono apagado, no sé por qué. Listo. Bien, entonces, la Tierra cumple un movimiento muy importante, o bueno, dos movimientos muy importantes que son los siguientes. Entonces, los vamos a explicar de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan.
La traslación es el primer movimiento, es este que vemos en la imagen, la figura en movimiento. Entonces la Tierra es el circulito pequeño, el Sol es el círculo grande que está en el centro, de manera central. La Tierra se va moviendo en una órbita, o sea, yo no voy a ir en desorden porque se imaginan donde no hubieran órbitas, esas líneas punteadas, los planetas chocarían entre ellos. ¿Listo? Por sus movimientos bruscos. Entonces la Tierra va cumpliendo su órbita y no se puede salir de ahí. ¿Listo? Ese movimiento de girar alrededor del Sol se denomina traslación. La Tierra se mueve alrededor del Sol en una trayectoria elíptica que se llama órbita. Este movimiento de traslación dura aproximadamente 365 días. Oh, sorpresa, está relacionado con el tiempo que dura un año, 365 a 366 días. ¿Listo? Esto es lo que dura la Tierra en dar una vuelta completa al Sol, lo que traduce un año. La inclinación del eje terrestre durante la traslación provoca que diferentes hemisferios reciban más o menos luz solar durante el año. Entonces hay países en donde, aunque sea de día, ellos van a estar a oscuras o se va a oscurecer mucho más temprano, al igual que otros países en donde no se oscurece debido a la posición que refleja el sol cuando pasan por ahí. ¿Listo? Lo que resulta en las estaciones del año. También tenemos en cuenta que Colombia no tiene estaciones. Nosotros no tenemos las estaciones que hay en el hemisferio norte, como por ejemplo verano, invierno, primavera, otoño. Ninguna de esas. ¿Por qué? ¿Por qué será que Colombia no tiene eso? ¿Quién me dice? La profe, a ver, me explico un poquito sobre lo que me dio sé de mi parte. Vale, dime. Se supone que por lo que Colombia es uno de los mejores países, todo el mundo lo dice, por el sistema de que no tiene los cuatro métodos de los inviernos, ¿no? Sí. Sino solo dos, que es verano E invierno, y ajá. bueno, y invierno, los meses de lluvia. Sí, señor. Sí, nosotros hablamos de verano e invierno. No es tan parecido a las estaciones verano e invierno en el hemisferio norte, donde verano es extremadamente calor, donde todo se cocina al clima, y invierno en donde todo se congela. No es así, pero sí nosotros hablamos tenemos la costumbre de decir, ay, mucho verano porque hay mucho sol, y mucho invierno porque está lloviendo demasiado. Nosotros en Colombia tenemos dos fenómenos importantes que nos marcan esas supuestas estaciones. Serían solamente dos. Y es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Entendiendo que la niña es la que llora, entonces por lo tanto el fenómeno de la niña es cuando llueve y el fenómeno del niño es cuando hace demasiado sol, demasiado calor. Entonces, Colombia, resulta que Colombia, les cuento para resolver la pregunta. Colombia es un país que pertenece a la zona neotropical. Esto significa que pues, Colombia se encuentra en la región del neotrópico, que incluye América Central, el Caribe y parte de América del Sur. Colombia pues, se ubica en la zona tropical de América del Sur y forma parte de esta región. Su ubicación geográfica, también pues el clima cálido y húmedo contribuyen a su alta biodiversidad. ¿Se han escuchado que Colombia y Brasil pues, son los países que más tienen megadiversidad en el mundo? Ya sea en flora, que son las plantas, o en fauna, que son todos los tipos de animales. ¿Listo? Entonces, pues todo esto que les mencioné hace parte, o bueno, permiten que Colombia se sitúe como un país megadiverso, o sea, con mucha diversidad. También porque estamos muy cercanos a la zona ecuatoriana o la zona ecuatorial, que es la que parte, zona meridional, que es la que parte, pues el mundo y pues las estaciones. Entonces, pues la zona ecuatorial es la región que rodea pues el ecuador terrestre, lo que nosotros conocemos allí como Ecuador, y se caracteriza por o bueno, tiene esas particularidades o características, ¿listo? Entonces, todas estas razones, nosotros no vivimos estaciones, porque estamos situados casi al centro del planeta, ni muy norte ni muy sur. ¿Eso está claro? ¿Sí o no?
más o menos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si tienen alguna duda, vuelven a ver el video y me preguntan en la siguiente clase. Ya vamos finalizando la clase de hoy. El otro movimiento es la rotación. La rotación, al mismo modo en que la Tierra se va moviendo, trasladando alrededor del Sol en una forma elíptica, siguiendo la órbita, también ella se va girando sobre su eje, es decir, va así rotando. La Tierra gira sobre su eje, que es una línea imaginaria que pasa por los polos de norte a sur. Esta rotación dura aproximadamente 24 horas. O sorpresa nuevamente, que es lo que dura un día. Entonces, a medida que la Tierra se va moviendo 365 días al año alrededor del Sol, también va girando sobre su eje 24 horas. Esto hace que muchas de las partes sean oscuras y otras claras, para que no todo el tiempo sea luz o día. Lo que significa que la Tierra completa una vuelta sobre su eje cada día, cada 24 horas. A medida que la Tierra gira, diferentes partes de la superficie terrestre se iluminan por el Sol, lo que causa la alternancia entre el día y la noche. ¿Cómo les parece ese dato? Verlo. Chévere, ¿no? ¿Sí lo conocían? Sí, Bien. de las 24 horas. Vale, perfecto. Entonces, el planeta Tierra es el tercer planeta en orden de distancia del Sol en nuestro sistema solar. Es el único planeta que se conoce que alberga vida y se caracteriza por su superficie sólida, la presencia de agua líquida que sea potabilizada y una atmósfera rica en oxígeno. Recordemos que nuestra atmósfera tiene concentración del 78% del nitrógeno. Oxígeno tiene un 21%, que es el gas que nos permite respirar a nosotros. Argón tiene 1%, dióxido de carbono, helio, criptón y neón hacen parte pues, de pequeñas cantidades que también forman parte de esta composición porcentual. Nuestro planeta Tierra es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una superficie sólida y activa con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más. La Tierra es especial porque es un planeta con océano, ya que el agua cubre el 70% de su superficie. Nuestra atmósfera está compuesta en gran parte por nitrógeno. El nitrógeno es un gas también que cumple un ciclo de nitrógeno, que más adelante en biología les explicaré cómo es este ciclo y por qué se llama ciclo, pero que les permite a las plantas hacer la fotosíntesis, es la responsable del color verde en las plantas. El color verde está relacionado con la clorofila. Si no hay nitrógeno en los suelos o para consumo de las plantas, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, nosotros no vamos a tener oxígeno. Entonces, muy importante el ciclo de nitrógeno en el mundo. Con esta diapositiva terminamos. Muchas gracias por haberme prestado atención. Espero que todos hayan estado muy pendientes de la clase, que no les haya parecido tan aburrida. Muchas gracias. Nos vemos en en el siguiente encuentro. En un momento les estaré enviando a través de la profe Zaida el taller. Pueden abandonar la grabación. Buenas Ok, tardes. profe, que esté bien, Sí, gracias. profe. Igualmente para ustedes. Presente para todos. Hasta luego, que estén bien.